Bien, vamos a tocar, no vamos a tocar nada. Lo que vamos a hacer es dar la lección. 1 Corintios capítulo 8, primera parte, empezamos por ahí. Y bueno, pues conviene entender el contexto. El contexto no es, como veremos, las carnes sacrificadas a los ídolos, porque nosotros no tenemos nada que ver con esto en esta generación actual, esta era actual, pues no tiene nada que ver. Pero el principio sí tiene que ver, porque de lo que se trata es de la conciencia individual. Y la conciencia individual no es el máximo exponente de, de, de todo, porque la conciencia es personal y nosotros somos seres que a pesar de ser hijos de Dios somos seres caídos. Entonces la conciencia no es el fin en sí misma. Ahora, una conciencia bien iluminada de parte de Dios y que conocedora de la verdad y que actúa conforme a la verdad de Dios, entonces sí. Entonces, pero ya no, el valor no está en la conciencia, sino en la verdad de Dios aplicada a la conciencia. No sé si me explico. O sea que en nosotros mismos no hay nada bueno. Nada. Ahora, Dios es bueno. Dios sí es bueno. Entonces, ¿cómo actuamos delante de una situación en la cual la conciencia a lo mejor nos dice que está bien, pero en realidad no está bien? Porque por delante de la conciencia está el amor. El amor. ¿Vale? Y el amor muchas veces, el amor hacia los demás, muchas veces yo voy a llamarlo así, enemigo de nuestra propia conciencia. Porque el amor tiene que ir por delante de lo que nosotros podemos pensar. Pero eso lo vamos a ir desgranando, vamos a ir viéndolo conforme vamos avanzando. Bien, en el contexto de los corintios, en cuanto al tema en concreto de este capítulo, hay que apuntar que para los corintios creyentes era un asunto muy serio. Se trataba de qué hacer respecto a las carnes, porque esa es la cuestión, las carnes, ¿no? Que habían sido previamente ofrecidas a los ídolos, porque entonces había bueno, toda la sociedad, prácticamente toda la sociedad era creyente, toda la sociedad era creyente. Sí, sí. No es como ahora que hay muchos ateos. Entonces no, la sociedad antigua era toda creyente. Ahora, ¿en qué creían? Ah, eso ya es otra cosa. Pero creían. Creían en los dioses, le llamaban los dioses, ¿verdad? Eso está bien, no está mal, pero es lo que había. Y, y ofrece todas las carnes que se mataban en el matadero, que el carnicero mataba, eran ofrecidas a los dioses. Todas, todas. Entonces, claro, ahí había un problema, porque claro, había cristianos que decían, no, esto no tiene nada que ver conmigo, yo puedo comer carne y sin ningún problema. Y otros decían, uy, no, que es carne sacrificada a los ídolos. ¿Ves? ¿Ves? Este era el problema que había entonces, ¿verdad? Entonces, Pablo expone ciertos principios que son válidos y de utilidad por siempre, hace referencia a estos mismos problemas también en 1 Corintios 6:12 y Romanos 14:1 y 15:3. Ahí vemos lo mismo. O sea, Pablo le da mucha importancia a eso, mucha importancia al tema este, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas? Y lo que tú piensas, por muy convencido que estés, no necesariamente tiene que ser lo que tienes que hacer. No necesariamente. Tienes que considerar a una tercera parte, otra parte. ¿Vale? Pero vamos a ir viéndolo. Versículo 1, y en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esto va por delante. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Interesante, ¿no? El conocimiento es malo, depende. Es como el dinero, que depende cómo se use. ¿Eh? Pero en sí mismo no es malo. Dice en cuanto a esto nos vuelve a indicar que se trata de un problema que los corintios habían planteado a Pablo en una carta anterior. Y esto es los sacrificios, porque ellos se carteaban. O sea, a los griegos les gustaba mucho escribir, estaban siempre escribiendo. Estaban durmiendo y estaban escribiendo. No. Les gustaba mucho escribir cartas y se ponían en contacto con Pablo, Pablo les respondía y hay una carta anterior a Primera de Corintios, a menos que sepamos, posiblemente había más. Y entonces Pablo les contesta porque ellos le hacen preguntas a Pablo, ¿no? Oye, ¿y cómo? Pues claro, ellos no tenían ningún contexto bíblico en absoluto, venían del paganismo absoluto, ¿no? Entonces, esto es lo que Pablo va a tratar. Sabemos que todos tenemos conocimiento, dice Pablo.
Es evidente que los corintios previamente le habían escrito a Pablo diciéndole que tenían conocimiento y ellos se jactaban. El problema de los corintios aquellos no es que fueran ignorantes, sino que se creían sabios en su propia opinión. Y eso es algo deleznable. O sea, esto no puede ser, no. Pero claro, era propio de su cultura. Es que también hay que entenderlo. O sea, ellos venían de ese trasfondo. Los griegos se creían muy sabios. Se creían que sabían de todo, ¿eh? Y podían defender su causa y todas estas cosas. Y ellos, claro, conocieron a Cristo, una inmensa mayoría de ellos. No todos, pero una mayoría de ellos de esta iglesia conocían a Cristo, pero aún traían todo ese trasfondo, ¿vale? Todo este trasfondo que de alguna manera, pues, Pablo intenta ayudarles a dejar de lado ya. Entonces ellos se creían muy sabios en su propia opinión. Ellos decían, no, nosotros, Pablo, tenemos conocimiento de estas cosas, entendemos estas cosas. Y como si eso fuera la panacea, como si fuera lo primero. Lo que dije antes, ¿no? La conciencia individual. No tenemos mala conciencia respecto a esto, ¿no? Nosotros actuamos conforme entendemos y sabemos de parte de Dios esto y esto y esto y esto. Y Pablo dice, muy bien, está muy bien, pero tenéis que considerar otro aspecto de la cuestión. No solamente cómo estáis vosotros, sino cómo están los demás. Los que no tienen quizás este conocimiento que vosotros decís que tenéis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, por ahí van los tiros, ¿no? Porque ellos se jactaban, porque una cosa es decir, bueno, nosotros tenemos conocimiento, vale, muy bien, pero es que ellos se jactaban de ese conocimiento, ¿no? Se ensoberbecían, ¿no? Se sentían, bueno, se ponían soberbios, ¿no? Nosotros sabemos, nosotros no hay nada que nadie nos pueda enseñar al respecto porque nosotros somos muy conocedores de todas estas cosas. Me recuerda esto a un César, ¿no? No voy a decir más que eso. Esa manera jactanciosa de hablar y de... terrible. Entonces ese conocimiento, con ese, encumbrándolo por sobre todo haciendo el conocimiento lo más importante de la fe cristiana. Eso es lo que hacían ellos. Por eso Pablo irónicamente les responde diciendo que todos tenemos conocimiento. Esa es la ironía que tiene Pablo, ¿no? Que bien usada es un buen instrumento para entender una realidad, ¿no? Y dice, todos tenemos conocimiento. O sea, ¿a qué me venís a decir? Vosotros corintios. O sea, vosotros no sois más que los demás. Nosotros, todos tenemos conocimiento. No era exclusivo de ellos. No lo tenían en exclusiva. Sin embargo, a pesar de que todo cristiano tiene conocimiento, esto no es, como digo, lo más importante. Porque el conocimiento tiene la tendencia a envanecer. El conocimiento envanece. El que tiene mucho conocimiento, si no es muy humilde de por sí, corre un riesgo de envanecerse. Cree que lo sabe más que los demás. Y bueno, uno puede pensar que sabe más que los demás. ¿Sí? Si es así, si eso es verdad, no hay ningún problema con eso. El problema es que si uno se atribuye un mérito especial porque sabe más que los demás, de su grupo, por ejemplo, si sabe, porque si, que sepa más, pues no pasa nada. Si ha estudiado más o es más inteligente o resulta que se ha esforzado más y sabe más, pues muy bien. Si no hay ningún problema con eso. Alguien tiene que saber más que los demás, ¿no? El asunto es cómo manejas eso. ¿Cómo lo manejas? Si lo manejas desde una perspectiva de soberbia, como creyéndote más importante, de más valor, de más... como por encima de los demás, entonces ahí es donde el conocimiento envanece. ¿Vale? O sea, no pasa nada. Eso es como... Voy a poner aquí el ejemplo de un hermano en la iglesia que lo tengo aquí delante, ¿no? Que es pianista, y toca el piano de maravilla, toca muy bien el piano, la verdad. Y que él dijera, no, yo no... Y le dijéramos, tú tocas muy bien el piano, y él dijera, no, en realidad no, no, yo no. ¿Cómo que no? Sí, hombre, que tocas muy bien el piano. Pues es verdad, tocas muy bien el piano. No tienes, uno no tiene que sentirse mal porque le digan que hace una cosa bien si realmente la hace, ¿verdad? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Pues esta es la cosa. Si es verdad y no pasa nada. No pasa nada. Porque siempre hay alguien que destaca más sobre los demás en cualquier asunto. Pero eso es lógico.
Eso es lógico. El asunto, como vengo diciendo, es esta persona que destaca más sobre los demás en cierto asunto, ¿cómo lo lleva el asunto? ¿Cómo lo lleva? ¿Eh? ¿Cómo lo lleva? O sea, ¿lo llevas con humildad? ¿Humildad de verdad? La humildad no es decir, no, yo no, el Señor no, tú que te has esforzado y has estado trabajando y tocas el piano de maravilla o la guitarra o lo que sea, ¿no? O sabes hacer esto o sabes hacer lo otro, de maravilla. Claro que el Señor te ha dado un don, eso está claro, pero tú también te has esforzado. ¿Me entiendes? O sea, el esfuerzo personal, en este caso, el mérito personal, en este caso, tiene mucha validez, ¿vale? Mucha validez. Pero claro, si sobre esto o en relación a esto lo que hace es comportarse de manera delante de los ojos de Dios indigna, porque eso le hace sentirse como que está por encima de los demás, vaya usted a saber sobre qué área, ¿no? De qué área estuviéramos hablando, entonces esto es envanecimiento y eso está mal, ¿vale? Entonces los corintios se envanecían de que sabían, que dominaban la cosa, en detrimento de lo que otros hermanitos en la fe pudieran sentir o pudieran entender, o etcétera, etcétera. Y ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Vale. Por eso los corintios se sentían orgullosos de su conocimiento de la verdad, en este caso acerca del tema en cuestión, y ese orgullo les impedía considerar a los más débiles en la fe. Porque siempre vamos a estar rodeados de más débiles en la fe. Siempre habrá más débiles en la fe. Y si tú eres fuerte en la fe, muy bien, pero tienes que considerar que no estás solo, sino que hay gente a tu alrededor, cristianos, estamos hablando de cristianos, que quizás no sean tan fuertes en la fe y hay que mirar por ellos, ¿no? En relación a lo que sea. Aquí era el tema de la carne. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En otras palabras, el amor es más importante que el conocimiento, ya que éste envanece mientras que el otro edifica. Bueno, tiene tendencia a envanecer. O sea, el amor nunca va a envanecer. Si uno ama, nunca va a ser vanidoso. Porque es la contrapartida. O sea, no, es lo contrario, quiero decir. Es lo contrario. O parte de lo contrario. La vanidad es contraria al amor. El amor es contrario a la vanidad. Entonces está claro que no hay problema por ahí. Pero el conocimiento no necesariamente es así. Conocimiento y vanidad pueden ir muy bien de la mano. Y eso está mal. Entonces el fruto natural del amor es la edificación del cristiano en su carácter. El carácter aquí no es solamente como uno es, que si es más calladito o menos calladito o así o asado. No, aquí el carácter está hablando de lo que realmente es el fruto del creyente, el fruto, o sea, la manifestación del corazón. El domingo, si Dios quiere, estaré hablando sobre esto. Y esto es muy importante, o sea, porque no es la forma de ser, porque cada uno somos diferentes y eso no significa nada, que también se tiene que pulir, pero no es en sí de lo que está hablando aquí la palabra. Cuando la palabra del carácter no es tanto la expresión que nosotros entendemos por carácter, sino que es algo mucho más profundo, es algo enraizado en el interior, nace del corazón. ¿Cómo es tu corazón? Como sea tu corazón, sea tu carácter. Porque el carácter es la manifestación de lo que hay en el corazón, ¿no? Pero bueno, ya enseñaré sobre esto. Entonces, el conocimiento, que en realidad no es malo en sí, como ya venimos diciendo, sino está atemperado con el amor, degenera en intelectualismo, en el sentido malo de la expresión, con el consecuente orgullo que produce, además ciega, ya que no obra la perfecta voluntad de Dios. Es curioso, ¿no? Porque es sintomático, es paradigmático también. O sea, tantas veces el que sabe mucho, y no digo que crea que sabe, sino que sabe, el que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento, es por otro lado, por eso digo que es paradigmático, por el otro lado, muy ignorante. Porque lo que sabe no le permite saber muchas otras cosas. Porque lo que sabe, o su actitud hacia lo que sabe, le ciega. No sé si me explico. No, yo ya sé sobre esto. Ah, esa actitud denota que estás cerrado en banda.
Tú ya estás satisfecho por lo que sabes. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Si estás satisfecho y estás sanamente satisfecho y es verdad la verdad, está bien. Pero si tu actitud es, no, yo no voy a considerar nada más porque hasta donde he llegado estoy ya satisfecho, ya hasta aquí está bien. Otro vendrá que sabe más que él y le dirá, no, te queda un buen trecho, ¿eh? Te queda un buen trecho. Ah, no, 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 yo no. Esa actitud, ¿no? Orgullosa de decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues este conocimiento que tienes, que a lo mejor de aquí a aquí es correcto, pero no es suficiente, porque hay mucho más, y siempre hay mucho más, pero tú ya te has contentado con esto y dices que con eso ya estás bien, te impide seguir avanzando porque tienes una posición de vanidad y por lo tanto de ceguera. Por lo tanto, ¿cuál es el antídoto aquí? El antídoto aquí en primer lugar es escuchar. Escuchar lo que te tengan que decir. Que a algunos nos es más difícil que a otros, es verdad. Pero también es por una cuestión de manera de ser o lo que sea. Pero hay que aprender. Y bueno, dime lo que tengas que decirme. Pues mira, es que resulta que hay esto y esto otro y esto otro más. Y uno tiene que ser lo suficiente y verdaderamente humilde para pensarlo, si es necesario ponerlo en oración, buscar acerca de ello lo que haga falta, considerarlo, sería la expresión correcta, considerarlo, y ver si realmente es así. Y si resulta que sí es verdad, y tú te has estado encerrando en que no, en que no, en que no, en que no, R que R, ¿eh? Pues has perdido mucho tiempo y tendrás que pedir perdón primero al Señor. Entonces es mucho mejor estar abierto. ¿Cuál es la contrapartida a esto? La inseguridad. Estos hermanos que siempre andan inseguros, porque no tienen una convicción, porque temen tener una convicción. Eso está mal. Esto es ya el otro extremo. Un extremo es el que acabo de decir, vengo diciendo. El otro extremo es, pues eso, no sé, sí, o dicen una cosa y luego el otro les rebate, ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Pero si acabas de decirme lo contrario. Ya no, ya, sí, no, no. O sea, no tienen seguridad, no tienen una convicción. No tener convicción no es bueno. Somos llamados a ser gente de convicción. Pero esa convicción tiene que ser juzgada todas las veces. Tiene que ser puesta en escrutinio delante de la verdad de Dios. Pero claro, si no andamos con cierta seguridad, no es que no andamos, no vamos a ningún sitio. No sé si me estoy explicando. Entonces, la actitud de los corintios, no me he ido del tema, la actitud de los corintios era la de un extremo. Nosotros sabemos y ya está. Pablo les dice, no, no es esa la actitud correcta. Lo que sabéis lo sabéis bien, muy bien, pero hay mucho más que tenéis que saber y considerar y no lo estáis haciendo. Y seguramente habría otros corintios por ahí que dirían, ah, pues no sé, no sé qué pensar, porque claro, es que sí, es que no, es que no, es que sí. Por la razón que sea, quizás por una pusilanimidad, o por, no sé, por la razón que sea, no voy a entrar en cuestiones psicológicas ahí. Pero hay hermanos que les cuesta concretar las cosas y creerlas y están siempre dudando y siempre para arriba y para abajo. Y ese es el otro extremo y tampoco es bueno, como estoy diciendo, ¿no? Por eso Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto es un principio, lo cual no tiene que llevarnos al extremo que acabo de decir. ¿Me entendéis? Porque entonces, ¿qué dice la palabra? El que duda no obra conforme a fe. ¿Eh? Y todo lo que no se hace con fe es pecado. Entonces, dicho esto, esto también es verdad. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué quiere decir? Pues que somos limitados. ¿Me entendéis? Los seres humanos somos
limitados, limitados en todo. Eso nos quita valor como seres humanos, ¿no? El valor lo tenemos igual. Pero con que venimos de donde venimos y no hemos sido todavía glorificados, ¿verdad? No. Pues entonces no sabemos todas las cosas como Dios las sabe. Hay tantas cosas que se nos escapan. Y reconocer eso es humildad. Reconocer eso es humildad. Es Dios quien permite el acceso del hombre al conocimiento, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:7. Y dice, y ahí está lo que iba a decir yo ahora, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o falta de entendimiento, etcétera, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche será dada. Bien, esto es importante, tanto para un extremo como para el otro extremo. Porque alguien dirá, bueno, Miguel, entonces, ¿cómo puedo yo andar lo más seguro posible en cuanto a conocimiento? Pedir a Dios. O sea, hay que buscar a Dios. No digo buscarle con una linterna, quiere decir escudriñar las escrituras. Porque aquí está la verdad de Dios, la verdad que Dios quiere que sepamos y que vivamos. Pero no solamente lo típico que entendemos y ya está, muy bien, sino todo el consejo de Dios, todo. Hay que estudiar los profetas. Los profetas muchas veces están abandonados y hay que estudiarlos y aprender de ahí y en oración, Señor, hazme entender lo que estoy leyendo, ¿no? O sea, quiero aprender y no ser escolásticos en el sentido incorrecto de la expresión. Si no se trata de hacer una oración, Señor, ahora me vas a hacer entender, amén. No, sino tener esa actitud de creer que Dios te va a hacer entender. ¿Me entiendes? O sea, todo es fe. No es solamente cumplir con un requisito. Hoy toca leer la Biblia. Ya está, ya he leído la Biblia, ya he cumplido. No, olvídate de eso, no sirve para nada. Ya he cumplido. No. Es, voy a leer la Biblia, a lo mejor me cuesta leer la Biblia, a lo mejor no tengo ganas de leer la Biblia, a lo mejor mejor estaría haciendo otra cosa que leer la Biblia. No, me voy a esforzar en leer la Biblia. Eso es lo correcto, porque el enemigo no quiere que leas la Biblia, ¿sabes? Y te va a hacer de todo para que, no, de todo no, pero te va a poner muchos impedimentos, tonterías, pero para que no leas la Biblia. Y vas a empezar a leer la Biblia y vas a empezar a bostezar. Eso a mí me pasa, ¿no? Empiezan a salir cosas por ahí, digo, madre mía. ¿Por qué? Porque es la carne que no quiere, no quiere. ¿Eh? Y ahí está el enemigo también, si está ahí, ¿vale? Y entonces la actitud es, yo quiero, Señor, entender qué es lo que me quieras decir aquí. Que lo que es decir con palabra está muy bien, es genial. Señor, me entiendes. Muy bien, está muy bien. Pero lo más importante es la convicción interna, decir, Señor, quiero que tú me hables. O sea, ese paso de fe, ¿no? Porque si no, no vale. O sea, Dios no puede ser engañado. No sé si me explico. Y entonces sí, en la palabra de Dios podemos saber la verdad de Dios. Aún ya sí, volvemos otra vez atrás. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como de saberlo. O sea, no nos escapamos de eso, ¿eh? Mientras estemos aquí, no nos escapamos de eso. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Oh, no, pues sí que es tiempo, la eternidad dura, ¿no? Pero no importa eso, no importa eso, ya lo sabemos, somos seres frágiles, somos seres finitos en nuestra carne, ya sabemos todo eso. Pero Dios nos ha creado, somos hijos de Dios y Dios nos puede decir y quiere decirnos las cosas que quiere decirnos y lo va a hacer a través de su palabra. Otra vez, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
También es verdad que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Mira, este tal Kay, que no sé quién fue, pero fue un comentarista, dijo, el conocimiento se enorgullece de haber aprendido tanto. La sabiduría se siente humilde ante el hecho de que no sabe más. Prefiero la sabiduría. Ahora, claro, hay muchos que dicen, no, la sabiduría no tiene nada de conocimiento. Hombre, es que, a ver, uno no puede ser sabio si no tiene conocimiento. Es imposible. Pero conocimiento sin sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La aplicación del conocimiento. Pero claro, para aplicar algo tienes que tenerlo, si no, ¿qué vas a aplicar? Entonces, si os dais cuenta, todo es un equilibrio, ¿no? La vida cristiana es un equilibrio constante, ¿eh? Ahora, el conocimiento per se tiende al orgullo, la sabiduría a la humildad. La sabiduría tiene que regir el conocimiento. Y aquí nos encontramos con una frase que es impresionante, ¿no? Que dice Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. Y esto lo han usado muchos para decir, la letra mata. Mira, el Antiguo Testamento, déjalo porque mata, porque es la letra. ¿Es eso así? No. Ahora, también hay que matizar. Eso significa que la ley del Antiguo Testamento, entendida como reglas externas, mayormente se está refiriendo aquí Pablo a la ley ceremonial, ¿entendéis? No a la ley moral, sino a la ley ceremonial. Entendida como reglas externas escritas en piedra es insuficiente y puede llevar a la muerte espiritual al carecer del poder transformador para cumplirlas, mientras que el Espíritu Santo vivifica y transforma a los creyentes, capacitándolos para vivir el nuevo pacto de Cristo y una vida abundante a través de su amor y el cumplimiento de la voluntad de Dios en el corazón. Pero para que estas cosas sean así, hay que tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero la letra en sí misma no vivifica. Sin el espíritu no vivifica. ¿Qué es lo que vivifica? El espíritu. Y el que tiene el espíritu de Dios es hijo de Dios. ¿Y quién necesita el hijo de Dios? La letra. ¿Me explico? Pero a un muerto espiritual, tú le das esto y no le sirve de nada. No sé qué. Estamos diciendo que Dios no interviene, ¿vale? Que Dios no interviene. Que Dios no efectúa el llamamiento eficaz. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Es un supuesto que es así por todas partes, toda la vida. Dios no ha escogido a tal persona desde antes de la fundación del mundo, ya está. Y este secreteólogo, y hay muchos así, oye, ¿y conoce la palabra? ¿Y está mal eso? No, no está mal, pero no sirve para nada. Porque conocerá muy bien el diablo mismo conoce la palabra, ¿verdad? ¿Me entiendes? Vale, pues este es el ejemplo mayor. Entonces conocerá la palabra, la podrá citar, te podrá decir, pues la palabra dice esto y lo otro y tal, tal, y tú dirás, ostras, qué erudito. Pues sí, además con que utiliza el sentido común y utiliza una buena exégesis, tiene una buena exégesis, pues oye, te sabe hilvanar, maneja bien la palabra y con eso tú dirías, este es un hermano en la fe impresionante y resulta que está más perdido que Carracuca, espiritualmente hablando, y se muere y se va al infierno. ¿Me estás entendiendo? Si aquí estuviera el diablo, que no quiero que esté, ¿vale? Pero si se personificara y se vistiera, se disfrazara como ángel de luz, te cogería la Biblia y nos daría mil vueltas a todos. Porque la tiene toda aquí, toda, la sabe de memoria y la sabe manejar muy bien. Y es el diablo. El diablo cree y tiembla.
que no lo va a hacer, ¿eh? Pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre conocer la palabra tremendamente y saberla manejar muy bien y ser un hijo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu Santo está muerta, por mucho conocimiento que tenga de la Biblia. Ahora nos vamos al otro lado. Entonces, un hijo de Dios, nacido de nuevo, que tiene el Espíritu, ¿qué hace con la palabra? La palabra no le mata. La palabra le vivifica porque la lee bajo la luz del Espíritu Santo y tiene que conocer la palabra. ¿Amén? ¿Me entendéis? También está diciendo aquí Pablo que lo que realmente importa, si queremos agradar a Dios, es obedecer la palabra tal y como está escrita y conforme a la luz del Espíritu de Dios que nos hace entenderla de esa manera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que lo estuvimos viendo el otro día en Lucas, ¿no? El ejemplo de David y los panes. Es un ejemplo clásico. O sea, la palabra de Dios dice, que los panes de la proposición, que eso también estuvo enseñando Phil, por cierto, eran solamente para los sacerdotes, ¿no? Una vez ha pasado el día. No era para que los comiera cualquiera. Eso era un pecado terrible. Terrible. Pero eso tenía una enseñanza espiritual. No era así como tal los panes, sino lo que significaba. Porque el sacerdote le dio permiso a David a que los que iban con él pudieran comer, estaban muertos de hambre. ¿No? Y eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿pecó el sacerdote? ¿Pecó David? No, no pecó nadie. ¿Por qué? Porque ahí se demostró que Dios realmente lo que quería comunicar a su pueblo no era tanto las figuras, lo ceremonial, sino lo que significaba, cosa que era imposible que lo pudieran entender o no tenían el espíritu. Razón por la cual el Señor hablaba o con parábolas, por parábolas, porque no podía ir más allá, como el profeta Isaías ya dijo que iba a pasar, ¿no? Bueno, ahí vamos entendiendo más. Así pues, Pablo enseña que el amor en el cristiano, que es lo más importante, se obtiene pasando tiempo en su presencia o en su compañía. Así, además de amor, recibimos sabiduría y también conocimiento. Y aquí vamos a entrar ya en el tema, pero mejor lo vamos a dejar por cuestión de la hora, porque tenemos un buen trayecto hasta casa. Dios os bendiga.